Estrategias militares. Hoy hablamos del F-16. La historia del F-16 nace lejos de casa. Para ello, tenemos que viajar hasta la Unión Soviética de los años 70. Por aquellos años, la Unión Soviética estaba en plena expansión militar, construyendo tanto fuerzas terrestres como aéreas capaces de amenazar la libertad de los países del mundo libre. Para ello, contaban como presidente a Leonid Brezhnev. Brezhnev fue el mandatario que más tiempo estuvo en el poder de la Unión Soviética junto con Stalin. Durante su mandato, se alcanzaron acuerdos en el Tratado de Armas Nucleares para encontrar un equilibrio entre las dos potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. El ejército soviético llegó a acumular la cifra de 5,7 millones de efectivos activos preparados para invadir Europa. Solamente en las fuerzas terrestres, entre los años 70 y 80, se llegaron a acumular más de 3.000 tanques, preparados para combatir al ejército de la OTAN. La Unión Soviética marcó como prioridad desarrollar y construir sistemas de defensa antiaérea que le permitiesen dominar los cielos, sistemas que fuesen móviles y que tuviesen un gran alcance, ya que su mayor temor procedía de los bombarderos de la OTAN. Bombarderos que en su mayoría portaban armas nucleares y eran capaces de situarse en las fronteras de los países que pertenecían a la Unión Soviética. Estos sistemas antiaéreos fueron desplegados por todas las fronteras de los países del Pacto de Varsovia, con la misión principal de proteger sus cielos, pero también formar parte de esa invasión que planeaban en secreto contra Europa. Pero donde la Unión Soviética realmente creció fue en el dominio de la guerra aérea. La URSS contaba con un gran número de plataformas aéreas destinadas a dominar los cielos y proporcionarles la capacidad de atacar cualquier país del mundo. A lo ancho y largo de todos los países de la Unión Soviética se construyeron bases aéreas, algunas de ellas secretas, y que realmente su cometido era el estar preparados en cuestión de minutos para despegar y lanzar un ataque preventivo contra los países de la OTAN. Desde estas bases se realizaban de manera diaria las 24 horas del día patrullas aéreas que en ocasiones atravesaban el espacio aéreo de otros países con total impunidad. Vivía entonces la Unión Soviética, su época dorada, dominando los cielos y no teniendo que preocuparse, en gran medida, de lo que pudiese ocurrirles. Del mismo modo, sus ingenieros aeronáuticos diseñaban modelos y prototipos que pasarían a la historia como el del MiG-29, un avión que es de la época soviética y que hoy en día se sigue utilizando por parte de muchos países. Durante muchos años, el Su-27 y luego más tarde el MiG-29 serían los rivales a batirse contra el proyecto en el que estaba trabajando Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. En esa época daba comienzo la mayor batalla aérea de la historia sin abrir fuego el uno contra el otro. Un equilibrio en el que muchas veces sería alterado por los avances tecnológicos de alguno de los dos bandos, ya que no solamente aviones fueron lo que se desarrollaron, también misiles antiaéreos, aire-aire, capaces de derribar plataformas aéreas y bombarderos a larga distancia. Todos estos avances en la guerra aérea formaban parte de la tan necesitada disuasión nuclear. El 20 de enero de 1974 volaba por primera vez el F-16 Falcon. El F-16 tomó como ave de referencia el halcón, una rapaz rápida, ágil y letal.
En estos tres valores se desarrolló el proyecto del F-16 Falcon. Tras acabar la guerra de Vietnam, los Estados Unidos y sus aliados se dieron cuenta que necesitaban dominar el combate aéreo. En un principio el avión fue diseñado y construido por General Dynamics, pero más tarde, en el año 93, Lockheed Martin tomó el relevo y siguió con el desarrollo del proyecto. El F-16 fue el proyecto más importante en los años 70 para toda la OTAN. En este proyecto trabajaron los mejores especialistas aeronáuticos del mundo para construir una plataforma capaz de presentar batalla a la aviónica soviética. Se buscaba por aquel entonces un avión multipropósito, capaz de dominar los cielos, pero también de tener una gran capacidad de ataque a tierra, en el caso de que Rusia y la Unión Soviética decidiera invadir Europa. Para ello, fueron incorporados los últimos sistemas de armas de la época, con capacidad y compatibilidad para ser desplegados desde el F-16. El F-16 fue concebido para el ejército de tierra y no para la Armada. La Armada en este caso buscaba una opción con dos motores, eligiendo como reemplazo del F-14 Tomcat el F-18. La gran potencia de su motor le proporcionaba al F-16 la capacidad de despegar desde casi cualquier terreno o pista del mundo, siendo la mejor opción para ser desplegado en las bases aéreas de la OTAN que se distribuían a lo largo de toda la frontera con la Unión Soviética. Al F-16 también se le incorporó la capacidad de portar pilones de combustible extra para darle la capacidad y autonomía de poder sobrevolar todo el espacio aéreo de los Estados Unidos sin tener que repostar. Esta capacidad también fue muy útil durante la Guerra Fría, ya que las patrullas aéreas realizadas en la frontera de la OTAN podrían durar durante muchas horas sin tener que repostar. Rápidamente, los aliados de la OTAN se pusieron a trabajar junto con los Estados Unidos para construir y desarrollar el proyecto del F-16. En los primeros pedidos, Bélgica con 116 aparatos, Dinamarca con 58, Noruega con 72 y Holanda con 124, conformaron la punta de lanza de la guerra aérea contra la Unión Soviética. Tanto en los Estados Unidos como en los países aliados del proyecto, se construyeron líneas de montaje y desarrollo para compartir la carga de trabajo y los gastos de este ambicioso proyecto. Esta colaboración entre países permitió denominar el proyecto del F-16 como el avión que garantizaba la libertad de los Estados Unidos, pero también la libertad de los países democráticos. El trabajo realizado por parte de los ingenieros con el motor del F-16 fue una obra de arte para aquella época, ya que el motor le daba una velocidad de Mach 2 o 2100 km a la hora. Esto le proporcionaba al F-16 la capacidad de interceptar los bombarderos de la Unión Soviética que se aproximaban a la frontera cargados con sus armas nucleares. No solamente esto, porque el F-16 con este tipo de motor no necesitaba de una gran logística para su mantenimiento. Los entrenamientos por parte de las tripulaciones del F-16 se realizaron tanto en vuelo como en simuladores de vuelo. Esto les proporcionaba una alta preparación para estar listos en caso de que el combate se llegase a realizar. Sabemos por documentos desclasificados de la Guerra Fría de que el F-16 se vio envuelto en incidentes aéreos con aviones de la Unión Soviética. No solamente la aviónica del F-16 era un proyecto revolucionario en aquella época, también la tecnología incluida dentro del aparato le proporcionaba una superioridad tecnológica comparada con los aviones del otro lado del muro de Berlín. Sistemas de navegación y de armas que facilitaban al piloto llevar a cabo su misión. Esto era muy importante, ya que en situaciones de estrés, el piloto solamente tenía que preocuparse de maniobrar la aeronave para evitar ser derribado. El sistema de radar que se introdujo en el F-16 le daba la capacidad de poder detectar aeronaves y bombarderos a una larga distancia, pudiendo comunicarse y trabajar conjuntamente con aviones de alerta temprana como el AWACS. Esto permitía al F-16 poder lanzar sus misiles antiaéreos mucho antes de estar al alcance de tiro de los aviones soviéticos. En referencias a las capacidades de vuelo, el F-16 presentaba un avance comparado con su predecesor, el F-4E. Su capacidad para realizar giros cerrados era muy superior a la de cualquier caza de la época.
Esto, sumado a su desarrollo para poder volar a baja altura, le proporcionaba al F-16 la capacidad de poder ocultarse de los radares enemigos hasta el momento de poder llevar a cabo, con armas de precisión, su ataque a tierra. El F-16 no fue dotado solamente de capacidades antiaéreas o para el combate aéreo. También fue dotado con armas de precisión que podían atacar cualquier objetivo terrestre, siendo utilizado para realizar operaciones quirúrgicas en la destrucción de objetivos de alto valor. El F-16 es una plataforma que despertó el interés en todos los países de la OTAN, siendo desplegado a lo largo de su historia en la mayoría de ellos. También la fabricación de piezas por parte de estos países ayudó a su desarrollo tecnológico y a incorporar nuevos sistemas de armas. A nivel económico, el F-16 y su proyecto supuso un gran aporte para los Estados Unidos, ya que aunque el proyecto era compartido con otros países, los Estados Unidos tenían el control sobre todo el proyecto. Esto les permitía decidir a qué países exportaba el F-16 y a qué países no. Debido a la urgencia del proyecto del F-16, las primeras versiones presentaban algunos problemas de diseño, pero estos problemas fueron subsanados en versiones posteriores, convirtiendo al F-16 en una plataforma estable de vuelo. Estas mejoras realizadas en su diseño consiguieron que el F-16 llegase a soportar hasta 9 Gs de fuerza. Proporcionaban al F-16 la capacidad de poder despegar de casi cualquier pista del mundo. Algo muy importante, ya que durante la Guerra Fría, la OTAN utilizaba de manera regular pistas aéreas temporales con las que poder ocultar sus cazas. El F-16 se convirtió en el rival, tanto para las plataformas como los sistemas de defensa antiaéreos de la Unión Soviética. También se llevaron a cabo diferentes operaciones de inteligencia para obtener información relacionada con la firma radar del F-16 y también datos de su diseño, siendo esta información clasificada por los Estados Unidos durante muchos años. El F-16 se convirtió entonces en una plataforma multipropósito que junto con otros aviones de la OTAN podían por fin hacer frente a la amenaza soviética. Esta capacidad multipropósito era muy interesante para muchos países del mundo, en especial Israel. Israel era un país que estaba amenazado por sus vecinos y que necesitaba de plataformas tecnológicamente más avanzadas para hacer frente a esa amenaza. Las líneas de montaje del F-16 trabajaban en turnos de 24 horas. Es por ello que llegó a convertirse en la leyenda de la Guerra Fría. De forma paralela al proyecto del F-16, los Estados Unidos y sus aliados desarrollaban y construían nuevas armas de precisión capaces de ser lanzadas a larga distancia. También invertían muchísimo dinero en capacidades tecnológicas para dotar al F-16 y a otras plataformas aéreas, sistemas de comunicación y de guerra electrónica. Era muy importante que el F-16 pudiese comunicarse con otras plataformas y aliados durante el tiempo de sus misiones. Uno de los mayores problemas de los aviones soviéticos era que las plataformas antiaéreas no podían distinguir entre amigos y enemigos. Por eso a veces no podían utilizarlas cuando se estaban realizando combates aéreos, porque no sabían qué avión tenían que apuntar. Este problema ha perdurado en el tiempo hasta nuestros días. Estados Unidos y la OTAN tuvieron que invertir muchísimo dinero en la creación de fábricas y cadenas de montaje a lo largo de todo el mundo. Estas cadenas de montaje no solamente eran con trabajo humano, también incorporaban sistemas robotizados para agilizar el proceso de fabricación del F-16. La industria militar, en la época de los 70 hasta los 80, creció de manera exponencial debido a la amenaza de la Unión Soviética, a la misma vez que en otras partes del mundo se empezaban a producir conflictos de pequeña intensidad en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaban a un bando u a otro, conflictos conocidos como la Guerra de Vietnam o la invasión soviética de Afganistán. Aunque el debut en combate del F-16 llegaría en los años 80, en la denominada por el ejército israelí Operación Ópera. La dictadura iraquí dirigida por Saddam Hussein soñaba con obtener su primer reactor nuclear y tener acceso a armas nucleares en un futuro cercano. Saddam Hussein había prometido destruir el Estado de Israel. Israel no podía permitir de que esa central nuclear se construyese. Para ello, utilizando los F-15 y los F-16, realizó una operación de bombardeo sobre las instalaciones iraquíes. Días antes de esta operación, un avión F-16 del ejército israelí derribaba un helicóptero Mi-8 y también un MiG-21 de la Fuerza Aérea Siria. Durante la operación Ópera, ningún F-16 se perdió en combate, ni tampoco ningún F-15.
Las fuerzas antiaéreas iraquíes no abrieron fuego o no pudieron abrir fuego contra los aviones israelíes que habían destruido su reactor nuclear. Este fue su bautizo de fuego. Hasta los años 90, en la Primera Guerra del Golfo, no pudimos descubrir todas las capacidades que el F-16 proporcionaba a la Fuerza Aérea. Entre ellas, principalmente, la supresión de defensas antiaéreas, la cual fue activamente utilizada durante los dos conflictos en la Guerra del Golfo. Irak, en ese momento de la historia, era el país con la mejor defensa antiaérea de todo Oriente Próximo. Del mismo modo, en los años 90 también participó en los despliegues militares de la OTAN en Bosnia y en Yugoslavia. Aunque realmente no podríamos imaginarnos todas las capacidades del F-16 hasta el año 2003. En ese año, el F-16 realizaba salidas de patrulla aérea y de ataque a tierra. En estos ataques a tierra desplegó todo el arsenal que disponía Estados Unidos. Las imágenes que vimos por televisión conmocionaron al mundo, demostrando que los países de la OTAN y Estados Unidos tenían capacidad para doblegar un país en cuestión de horas. Los sistemas de defensa antiaéreo de origen soviético utilizados por Irak eran destruidos sin compasión con los misiles antirradiación desplegados por los F-16. Del mismo modo, el F-117, el avión Stealth de los Estados Unidos, realizaba tareas de ataque a tierra sin ser detectado por los radares. Esta combinación de plataformas de ataque por parte de los Estados Unidos le dio el liderazgo de la guerra moderna. Los ataques desde el aire, desde tierra y desde el mar hacían que Estados Unidos tuviese una capacidad que ningún otro país del mundo pudiese proyectar. El 6 de septiembre del año 2007, Israel volvió a hacerlo. En este caso, atacaba el reactor nuclear de Siria, en la operación Outside the Box. Para ello, de nuevo, volvieron a atravesar las defensas antiaéreas de origen soviético más modernizadas de Siria para atacar el reactor y volver a casa sin perder ninguno de los aparatos. El reactor sirio quedó totalmente destruido tras un ataque con bombas guiadas por láser desde los F-16. Próximos meses. Estas plataformas cuentan con todo el sistema de paquete de armas y todos los sistemas de comunicación modernos utilizados por la OTAN. Pero la pregunta es, ¿será tan fácil para el F-16 la guerra de Ucrania? Veamos a lo que se va a tener que enfrentar a su llegada. Al F-16 le espera el mayor despliegue de defensa antiaérea jamás realizado en la historia de la guerra moderna. Rusia ha desplegado todo lo que tiene para protegerse de cualquier tipo de ataque aéreo. Es este, sin duda, el mayor reto al que se va a enfrentar en toda su historia el F-16. El primero, y quizás el más peligroso de los enemigos a los que se va a tener que enfrentar, es el S-400 Triumph. Dentro de las opciones que el S-400 ofrece como sistema de defensa antiaérea, podemos encontrar el ataque a plataformas a larga distancia como pueden ser aviones de vigilancia temprana, aviones Jammers o también misiles balísticos o misiles de crucero. Sabemos, por informaciones de inteligencia, de que este sistema ha sido desplegado en la península de Crimea y que actualmente es la raíz principal de su sistema de defensa. El alcance de sus misiles le permite realizar ataques hasta 400 kilómetros de distancia, 250 y 120 kilómetros. Es un sistema multiplataforma diseñado para combatir las amenazas modernas de los países de la OTAN.
S-400, en su misión de defensa a largo alcance, no está solo. Ya se ha enfrentado en algunas ocasiones a este sistema en Siria, pero en unas versiones mucho más antiguas. Para defender los complejos de S-400 y S-300, Rusia ha desplegado el sistema Tor-M2. El sistema Tor-M2 es un sistema móvil indicado para la defensa de punto. Se puede utilizar no solamente para defender sistemas de antiaéreos más grandes, también para defender instalaciones u objetivos de alto valor, como pueden ser centros de mandos o arsenales. Este sistema lo hemos visto también desplegado en la zona del frente. Dispone de un alcance efectivo de unos 15 kilómetros y además de contar con un radar, también cuenta con un sistema de guiado a través de vídeo. Esto le proporciona una capacidad de ataque durante el al complejo de sistemas de defensa antiaérea incorporados por Rusia en la guerra de Ucrania ha sido el S-350E. Este sistema proporciona la tiene la tecnología militar. Como hemos visto, Rusia ha desplegado lo mejor que tiene en radares y en sistemas de defensa antiaérea. Pero el F-16 puede portar pods de guerra electrónica, los cuales le van a permitir traspasar esas defensas y alcanzar sus objetivos. En esta recreación por ordenador, vemos cómo un sistema de guerra electrónica convierte a un avión de guerra en invisible para los ojos del radar. Los sistemas de guerra electrónica no solamente bloquean la señal del radar enemigo, también pueden bloquear la señal del radar de los misiles y desviarlos lo suficiente para que no lleguen a impactar contra el avión. Estos sistemas de guerra electrónica proporcionan al F-16 la capacidad de poder acercarse a una distancia suficiente para desplegar sus armas, sin que por ello suponga un riesgo grave a la integridad del avión. Estos sistemas en ocasiones no solamente bloquean la señal del radar enemigo, distorsionan la firma radar del avión y hacen imposible que pueda ser fijado por el radar de tiro.
Todos los aviones de la OTAN y especialmente el F-16 cuentan con estos sistemas. Sistemas que ya se han probado en combate en diferentes escenarios como la Guerra del Golfo o las operaciones militares realizadas por Israel en Siria. Estos sistemas de guerra electrónica ECM les va a proporcionar a Ucrania la capacidad de poder utilizar sus F-16 en cualquier parte y lugar del conflicto. Las guerras modernas y la denegación de un espacio aéreo requiere contar con la mejor tecnología y la mayor capacidad de guerra electrónica. En este caso, la capacidad tecnológica de los países de la OTAN es muy superior a lo que puede desplegar Rusia. Además de estos sistemas, el F-16 cuenta con otra arma para utilizar en este conflicto. Se trata de los sistemas de guiado láser que le proporciona al F-16 la capacidad de utilizar armas de última tecnología. Hay dos sistemas que podemos destacar: el Sniper y el Lightning. Estos sistemas son la punta de lanza de la tecnología implementada en los aviones modernos. Se trata de conjuntos multicámaras que, además de la fijación por láser, permite seguir objetivos en cualquier condición climatológica. No solamente de día, también lo pueden hacer de noche o utilizar cámaras de visión térmica. Esto, sumado al módulo GPS, proporciona una información en tiempo real al piloto y al centro de mando del campo de batalla y saber lo que está ocurriendo. Este sistema permite al F-16 seguir desde una distancia considerable cualquier objetivo o apuntar sus armas hasta él. El sistema de fijación láser no solamente está indicado para vehículos terrestres o navales, también puede ser utilizado para fijar plataformas aéreas como aviones, drones o incluso misiles. Cuando el sistema Lightning consigue fijar algún objeto en su cámara, es imposible salir de su campo de visión. Esto, por ejemplo, es utilizado para detectar y seguir aviones con baja firma radar. Y para quizás lo más importante, proporcionar al F-16 la capacidad de fijar con su sistema láser objetivos en el aire sin tener que utilizar su radar, haciéndolo casi indetectable. Las capacidades que proporcionan estos sistemas de guerra electrónica son infinitas y muy útiles en el campo de batalla moderno. Sin duda alguna, en el conflicto de Ucrania, vamos a comprobar qué tan capaces son con sistemas modernos de armas antiaéreas. Ahora que ya conocemos qué tipo de tecnología y sistemas electrónicos se le puede equipar al F-16, conozcamos también qué tipo de armas se le puede proporcionar para utilizar en la guerra de Ucrania. Nuestro primer candidato para equipar al F-16 sería el sistema MALP. El sistema MALP es un sistema señuelo, el cual está destinado a confundir las defensas antiaéreas. Nuestro siguiente candidato sería las bombas guiadas JSOW. Estas bombas con capacidad Steel son capaces de penetrar las defensas antiaéreas y, por último, y quizás más importante, el misil antirradiación HARM, AEGM-88. Un lanzamiento masivo de misiles MALP activarían todas las defensas antiaéreas y pondrían en alerta todos los radares desplegados por Rusia. Esto crearía una saturación electromagnética que haría muy difícil para los sistemas de defensa antiaérea poder fijar algún objetivo. Del mismo modo, estarían revelando su posición para que luego, más tarde, los sistemas HARM atacasen esos radares. El sistema MALP es una solución económica, modular y que puede ser lanzada desde 500 millas náuticas, empezando a trabajar desde los 900 kilómetros de distancia y unos 300 kilómetros en la modalidad de jamming. El jamming son interferencias que crea el MALP para confundir a los sistemas de radar. El JSOW es una bomba planeadora que puede ser lanzada desde diferentes alturas en cualquier condición meteorológica. Es un sistema de lanza y olvida guiado por GPS inercial y que tiene una cabeza de guerra de 450 kilos. Es un sistema indicado para penetrar las defensas antiaéreas antes de exponer la plataforma desde la que se está trabajando, como en este caso el F-16. El sistema JSOW, además de poder atacar blancos en tierra, también puede atacar plataformas navales y también ser guiado por un buscador infrarrojo. Es una solución que le puede proporcionar a Ucrania una capacidad de pegada de la que no dispone ahora mismo.
Todo ello conectado a través de satélite con el sistema Data Link 16, pudiendo también seguir objetos en movimiento y acabar con ellos. Existe también una versión del JSOW de rango extendido que puede ser lanzada desde más de 460 kilómetros. El HARM es un misil antirradiación indicado para atacar complejos difíciles de defensas antiaéreas. Este sistema ha En este caso hablamos del más representativo, el AWACS E-3 Sentry. Esta plataforma aérea, aunque no va a ser suministrada directamente a Ucrania, puede trabajar conjuntamente con los F-16 que se les proporciona a Ucrania. Hablamos en este caso del arma definitiva que Ucrania tendría de su parte para recuperar los territorios ocupados por Rusia. El AWACS es un sistema de vigilancia y de alerta temprana que le permite escanear y barrer toda la zona aérea del campo de batalla. No solamente esto, porque el AWACS también puede dirigir operaciones aéreas desde su centro de mando. Esto lo puede realizar a una larga distancia fuera del alcance de cualquier tipo de sistema antiaéreo. Para ello, una tripulación altamente entrenada controla los sistemas digitales y de guerra electrónica capaces de ver y escuchar lo que nadie más puede. La potencia de la señal de los radares de los AWACS es tan fuerte que cuando hay algún avión cercano tienen que apagarlo por su seguridad. La tripulación no se ve afectada ya que toda la cabina está aislada de cualquier onda electromagnética como una jaula de Faraday. El AWACS no proporciona solamente información e inteligencia de lo que está pasando en los cielos, también es capaz de seguir e identificar objetos terrestres y también navales. Aunque para este caso, la plataforma más adecuada sería el P-8 Poseidón. Estos sistemas de la OTAN estarían disponibles para ser utilizados a través del sistema de comunicaciones encriptado Link 16. Un sistema que permite en tiempo real, a través de comunicación directa y por satélite con otras unidades en el campo de batalla, trabajar conjuntamente en completar la misión asignada. Es un sistema que cuenta con encriptación y que es imposible ser decodificado por parte de Rusia. Este sistema viene a reducir las comunicaciones por radio y ayudar a la ocultación de cualquier F-16 que esté volando en la zona. Rusia no cuenta con ningún sistema comparable, ni con la capacidad ni medios para encriptar sus comunicaciones. Por eso, sabemos, siempre que hay algún ataque o cuando hay movimientos de tropas, su posición en el campo de batalla por las emisiones de radio. Estas imágenes también son muy difíciles de obtener, ya que normalmente no se permite que sean difundidas ni se puedan grabar los monitores de los sistemas del AWACS. En esta simulación, vemos como el sistema Link 16
trabaja con las tropas de tierra enviando información a los F-16 o F-35 que están volando sobre una zona de Afganistán. Podemos ver que la información llega en tiempo real tanto al piloto como a las tropas de tierra y pueden elegir cuál es la mejor opción para abatir al enemigo. El que Ucrania pueda disponer de este tipo de comunicaciones encriptadas con el Link-16 o algún otro sistema le da una ventaja táctica y militar muy por encima de la que dispone Rusia. Por delante quedan meses de entrenamiento para las tripulaciones del F-16 ucranianas. Sin duda alguna vamos a ver combates intensos por ambas partes. El F-16 no es una plataforma invencible, pero cuenta con una tecnología que le hace muy capaz para enfrentarse a Rusia. En este capítulo de hoy, hemos conocido toda la historia del F-16 y toda la capacidad que puede desplegar en Ucrania. También hemos conocido a los adversarios que se va a enfrentar en el campo de batalla. Hemos repasado lo que cada sistema puede aportar en esta guerra. Espero que te haya gustado este contenido y este vídeo. Si es así, no te olvides de darle like y suscríbete a mi canal. Déjame tu opinión de lo que piensas sobre el F-16 y su papel en la guerra de Ucrania. Para finalizar, te dejo con este vídeo del F-16 y espero que lo disfrutes igual que yo. Gracias.